Bueno, ya me conocen, vengo del palo, ¿cómo se dice? He nacido no en el campo, pero sí casi. Bueno, Las Rosas, muy de sentimientos, de querer, de pasión del campo. Y el fútbol, la verdad que empezó siendo jugándolo en el campo, jugaba a mi pueblo, empezó siendo algo de porque me gustaba, no me mandaban porque quería, para que haga un deporte, no, me desesperaba jugar al fútbol. Y con el tiempo, bueno, no me di cuenta que podía haber sido jugador, que iba a ser jugador de fútbol, pero sí tenía, el sueño era de poder ser jugador, era continuamente Y bueno, en el momento tuve la posibilidad de ir a Newell's Old Boys y bueno, el campo y el fútbol creo que me llevaron a que las dos cosas me gustaban mucho y que las mamaba desde muy chiquito y que era algo que lo llevaba adentro, no era ni impuesto por alguien ni por un tío, no, era familiar y bueno, hoy en día creo que representando las dos cosas para mí son bastante tiene bastante similitudes en la vida también, de la hora de tomar decisiones, proyectos y bueno, de cumplir, ¿no? El mundo del fútbol es como cuando decís quiero ser este entrenador que gana todo, no, o sea, muy poco que se gane tanto. En el campo creo que también tiene esas cosas de que tenés muchos acontecimientos que se tienen que dar como para que tengas rinde bueno, darle, sigo insistiendo con el darle al campo porque fui aprendiendo que más le da te devuelve, pero hoy disfruto de poder hacer lo que me gusta y bueno, y en lo que invertí también, que es el campo. Lo que sentí jugando al fútbol creo que no sé si lo voy a reflejar en otras cuestiones porque era un sueño y lo cumplí. Lo que sí siento es que cuando hablo con mi viejo, que lo tengo como referencia, che, va a llover, no va a llover, qué pasa, que esto, el mercado cuando lo miramos y qué va a ser, decir. Y nunca sabemos la verdad y siempre estamos en qué hacemos, qué no hacemos. Y ahí pasa a ser donde yo me pongo en lugar de él haber vivido toda su vida del campo, desde era el que nos dio a comer a nosotros, el que si llovía había campañas malas, cómo reflejar en la familia que esa campaña mala no se note, desde muchas cosas, de darnos a comer, de poder ayudarnos en el colegio, a vestirnos. Entonces ahí me pongo la adrenalina que cuando yo salía a jugar un partido de fútbol, que había una idea, pero al fin y al cabo era ganar o perder, no se terminaba la vida. Y para mi viejo el campo en muchos puntos era de volver a casa y decir que la campaña no había sido buena o los por qué. Y bueno, ahí es donde tiene muchas relaciones en las cuales de tensión de que le asimilo lo que pasaba a él a lo que me pasaba dentro de la. Yo empecé a conocer la tecnología mediante cuando me metía en páginas y que veía la maquinaria y que veía que siembra precisión, la variación y muchas cosas, y empecé a leer, pero el conocimiento desde adentro no lo tenía. Entonces, y la tecnología en el deporte en los últimos años de mi carrera se utilizó mucho y veía que era rendimiento puro relacionado en un cuerpo de uno, por supuesto, porque es el motor nuestro. Y bueno, y de a poquito con mi viejo, que teníamos en su tiempo, teníamos maquinaria en sociedad, era mitad de él, mitad mía, y bueno, en un momento dije, hay que empezar a invertir en maquinaria, en tecnología, en precisión, y voy a hacer cargo de eso porque vos, y bueno, mi hijo, hoy los valores son, para invertir en una máquina, en un tractor, no, la verdad que son representativos para lo que es un colono y a largo plazo. Y bueno, ahí fui entendiendo bueno, que eso nos iba a dar un poquito de calidad. Él lo vio, y bueno, yo creo que ahí es donde está donde mi viejo se enorgullece del hijo, que siguió con el mismo camino de él y que se fue mejorando. Y te voy a decir algo, mi papá en el mundo del fútbol nunca, creo que hasta los 31 años me decía juegue bien o juegue mal. Después de los 31 para adelante, lo único que me decía mi papá era que no me saquen amarilla en el primer tiempo. Era algo que vos decís, se empezó, no, pero se empezó a meter más en lo que uno hizo, que yo ya con tenía una experiencia, que era capaz de solucionar eso. Bueno, él ahí a donde, pero después tengo un gran padre que realmente para mí es el que hoy valora lo que uno hace. La verdad que tuve hasta cierto año de 2015-2016 que era ganancia del campo, reinvertir en campo y era decir, como bueno, veía que yo tenía, siempre digo, tuve la posibilidad de tener otro ingreso a la parte del campo de la inversión. Invertí en el campo que compré en 2006 y de ahí mi viejo mismo me lo alquilaba, me lo cuidaba. 3 o 4 años antes de retirarme me lo empecé a manejar yo con mi propio grupo de trabajo y la verdad que ahí empecé a decir, bueno, por ahí era medio reacio a lo que vivía a nivel política, a nivel país,
decir, bueno, hasta dónde, hasta cuándo, y bueno, empecé a como que separar los huevos en distintas canastas como para realmente tener otra mirada. El potencial es poder darle el valor que tiene en nuestra sociedad, que se conozca realmente, porque por ahí se habla del terrateniente, de tanta gente de campo que tiene esto, el valor que tiene, pero bueno, hay que saber que el productor mínimo, el colono, es el que más la sufre, el que por el precio de la tierra tiene mucho valor, pero a la hora de ponerle la rentabilidad no es tanto como se ve. Y yo lo veo que tenemos se abre una luz de los cuales ya nos están dando. Seguramente cuando uno está al mando de un país, a veces muestra carta, a veces la esconde, porque es realista. Uno en su propia casa a veces no demuestra todo lo que tiene, o por ahí para financiarse. Entonces yo creo que vamos a tener posibilidades de crecer. Y sin el campo creo que nuestro país por ahí, no sé si es de mí. Yo creo que lo que puede pasar a mí con mi hija, que es que quiero que siga el mismo crecimiento y que no hay que demostrar, no es decirle, bueno, vas a tener que vivir dentro del campo, porque la nueva generación le dice que vivir dentro del campo y que no tenga esto, el otro. Nos parece como que se terminó el mundo. Entonces hay que demostrarle que hoy el campo tiene muchas alternativas como para manejarse desde la distancia, desde el conocimiento. Está el marketing, está lo que es los mercados de conocimiento, lo empresariales, contaduría. Se puede manejar un campo teniendo no solo ser ingeniero o productor agropecuario, de otra se puede mantener la capacidad de hacerlo. Porque después hay que rodearse bien. Es lo que me pasó a mí. Yo venía del lado del fútbol con conocimiento en el campo desde que me había transmitido mi viejo. Después me fui introduciendo. Entonces creo que hoy podemos abrirle una puerta a la nueva generación, mostrándole que hoy muchas cosas, como se estudia a distancia, muchas cosas también se pueden hacer en otro lugar. La ganadería la tomé, y esto fue algo que me inculcó mi abuelo, que era una cajita de vaca. Y invertí en un campo ganadero por eso, que quería tener mi propia vaca. Cuando es un ser vivo es otra cosa, satisfacción de que cuando va creciendo una plantita, porque lo ves, cree que querés una raza a la otra. Entonces empezó haciendo eso. Pero bueno, la realidad es que en ese punto, como todo digo, que a la hora hablamos de la nueva generación de introducirse en el campo, la nueva generación no sé si se va a vivir dentro de un campo. Entonces a mí se me jubiló el empleo que tenía y en ese punto ya empezó a ser más difícil. Y bueno, por eso me aparté, pero bueno, es algo que tengo dentro, que el día de mañana mejor podría volver. ¿Hago todo agricultura? Sí. Hago trigo, soja, maíz y soja de segunda. Y hago un poco de girasol. La verdad que hice sorgo también. Y nada, tengo, como dije anteriormente, mi cuñado, que era mi mano derecha, que está todo el día en el campo, porque somos en una pequeña sociedad con el campo de mi viejo, que también administramos de la misma manera. Tratamos de ir, pongo un ingeniero y 2 empleados más en el campo, de los cuales están en el día a día, que me gustan también los caballos, así que necesito tener a otra gente también que le guste el animal, y bueno, vamos un poco por ese lado. ¿Y vivís en La Rosa? Yo, como pertenezco a River, hoy estoy trabajando también en la Secretaría Técnica de River, estoy viviendo en Buenos Aires, pero hacer en cuenta que yo irme a mi pueblo es como nada, agarro la camioneta, parto, voy y vengo al otro día, es algo que estoy diario. Y bueno, la decisión y cómo prosperó fue de conocer a la gente de NK y también a quienes vinieron y me mostraron el campo mío hace un año atrás y el campo como hoy estaba, y valoraciones del suelo, cómo podríamos ir, y el seguimiento del día a día, del planificar. Y después, como también lo que vengo diciendo que voy aprendiendo, también es no tirar por tirar en ciertos lugares, porque no te va a dar lo mismo que en otro. Entonces administrar ganancias, que también va por ese lado, que después en la rentabilidad final es donde uno saca provecho. Y así que, pero también soy realista que a la hora del conocimiento puro me falta dar un poquito más por eso mismo también delego. Creo que también a la hora de delegar el que estudió sabe un poco más que yo, pero bueno, siempre en consenso. Nosotros, por suerte, La Rosa son lugares, si lo conocen, lugares bastante buenos, en suelos bastante buenos. El que hablamos sigue siendo la misma rotación, hace trigo, a maíz, soja y soja de segunda, no varía mucho. Por ahí te puedo decir, mi viejo a lo mejor este año va a ser un poquito menos de trigo, un poquito más de maíz, pero a veces vamos variando y los mismos vecinos o compañeros que tengo al lado de la cantidad. Lo pongo a mi papá a lo mejor en un lugar que a lo mejor no lo es, pero bueno, la tecnología a la gente de antes, porque no creció en ese lugar, lo mismo que a mí me pasaba en el mundo del fútbol, la tecnología a mí me agarró cerca de los 30, 31, que es lo nutricional, lo psicológico, lo de neurociencia, lo de un psicólogo, y
claro, yo me inicié, debuté a los 18 hasta los 30, casi fueron 12 años, en los cuales si no, no la vivía la tecnología. Y a un pibe de 18 en ese tiempo, le vamos a dar un nombre que hoy es Julián Álvarez, claro, la tecnología recién era apenas crecía, entonces es más fácil cuando uno va creciendo para adquirir. Y a mí en el punto ese, como mi viejo, por ahí me agarró un poco más moderno, si podemos llegar a hacer, de poder introducir más tecnología como para, bueno, para que después sea rentable.